Hola, en este vídeo vamos a hablar de los movimientos migratorios. Es muy importante que veáis que los movimientos naturales que hemos estudiado anteriormente, es decir, la natalidad, la mortalidad de una población y cómo afecta su evolución, se debe de complementar con los movimientos migratorios para entender cómo es la población en un momento concreto, en un lugar, porque puede ser que parte de esa población que hemos hablado por los movimientos naturales se marche o que venga otra población alterando la situación de ese lugar, de esa población de ese lugar. Vamos a ver, partimos de que debemos de entender la diferencia que hay entre emigración y inmigración. Emigración es la salida de población de un territorio para trasladarse a otro. Es decir, frente a la inmigración, que es la llegada de población a un territorio procedente de otro, la diferencia no es el movimiento en sí. La población se ha movido de un lugar a otro. En ambos casos es el mismo movimiento. Pero la diferencia que tenemos para hablar de migración e inmigración no es el movimiento en sí, sino desde dónde se ve ese movimiento. La inmigración observa la salida de la población, es decir, el que ve cómo se marcha esa población. Inmigración es la llegada de esta. Poniendo esto como un ejemplo, si hablábamos de una inmigración dentro de España, pues algo muy común que es población que sale de Madrid hacia los alrededores para vivir en Guadalajara, en Toledo u otra provincia. Pues esa población que sale desde Madrid y que llega a una provincia de los alrededores a vivir, a trasladarse y mantener ahí su residencia, desde los madrileños, desde el punto de vista de ellos, serían emigrantes. Y desde la población del lugar al que van serían inmigrantes. Igual sería si en vez de ser dentro de España fuera un movimiento migratorio exterior o internacional a otro estado. Dependerá si son emigrantes o inmigrantes del punto de vista de quien lo mira. Siguiente. Tenemos que tener esto claro. Por ejemplo, aquí tenemos a varios emigrantes. Zapatero, cuya residencia estaba en León y la trasladó a Madrid. Aquí tenemos una habitante argelina que se traslada a Europa. Aquí tenéis a Mariano Rajoy, actualmente en Valencia, como lugar de residencia frente a su lugar de origen, Galicia. O Messi, ya sabéis que se ha trasladado de localidad con un cambio de residencia cuando era muy joven. Actualmente vive en Barcelona. Aquí tenéis otro caso, aunque sea forzado. Veis cómo se traslada de residencia, aunque no se quiera. Con ese cambio estamos hablando de que sería un emigrante. Y aquí a vuestro profesor también encontráis la pregunta de si es un inmigrante cuando él nació en Andalucía y actualmente vive en Castilla-La Mancha. La definición está clara desde el punto de vista de Andalucía. Yo sería un emigrante, aunque eso sí, desde el punto de vista de Castilla-La Mancha, yo sería un inmigrante. Vamos a ver, todas las migraciones, los movimientos migratorios no son iguales. Y la demografía, la ciencia que lo estudia, habla de diferentes tipos, usando diferentes criterios. Partimos de según la causa. Si es por su carácter, es decir, tendríamos que distinguir entre voluntarias, aquellos que lo realizan de forma voluntaria para buscar una mejora, frente a que lo realiza por una amenaza en su vida, en este caso serían forzadas. Vemos la diferencia, voluntarias frente a forzadas, los dos tipos, según el carácter de esta migración. Según su duración distinguimos entre temporales, las que van asociadas a una vuelta al lugar de salida, frente a las que son definitivas, es decir, permanente o vitalicia.
También por su destino podemos distinguir entre las que son interiores dentro de un estado o exteriores, las que se realizan a otros estados. Se pueden combinar varios de estos tipos y existirían otros criterios, pero estos son los más comunes. Es importante que entendamos lo que vais a ver a continuación. Aquí tenemos un conjunto de migrantes. Una inmigración es el traslado de residencia respecto del lugar en el que se vivía con anterioridad. Aquí hay algo que nos plantearíamos todos. ¿Por qué se produce ese movimiento migratorio? ¿Por qué se sale de un lugar y se va a otro? ¿Se deja lo que se conoce? ¿Por qué se quiere ser inmigrante en ese lugar y emigrante respecto al lugar de origen? Pues ya hemos podido ver en los criterios estas causas. Vamos a reforzarlo. Las causas más comunes son económicas. Aquí tenemos un lugar que plantea graves problemas. El ejemplo sería España en este último periodo, que ha provocado una importante salida en esta última década de población, mejorar el nivel de vida, aunque no sea paupérrimo, en otras ocasiones sí lo es. Otra de las causas podrían ser políticas. En esto podríamos ver situado precisamente esas forzadas que hemos visto, aunque también podrían ser por otros aspectos sociales. Ejemplo sería todo el movimiento LGTB. En muchos países que no permiten ni el matrimonio o a estos son perseguidos, incluso su propia vida. Persecuciones, guerras dentro de los políticos tenemos que señalar, que no se nos olviden. Y finalmente catástrofes naturales que obligan a una salida de la población. Las causas de los movimientos migratorios en España, tanto interiores como exteriores, son esencialmente económicas cuando son realizadas por habitantes de España. Aunque las migraciones exteriores que se realizan con destino hacia España pueden tener múltiples causas, tanto económicas como políticas. El ejemplo sería todos los movimientos migratorios que se han producido en el Mediterráneo, huyendo, por ejemplo, de la guerra de Siria, que tanto estáis viendo en los últimos años. Y económicos, todos aquellos que huyen de una situación paupérrima, de gran pobreza, por ejemplo, y que llegan incluso a arriesgarse a morir. Es importante que esto se tenga en cuenta. Uno no realiza estos movimientos migratorios arriesgando su vida simplemente por una aventura o una diversión. En el mapa de esos movimientos migratorios podemos ver perfectamente cómo tiende a concentrarse a nivel internacional en Europa, en América del Norte. También tenemos algunos otros puntos, pero el que nos interesa en este caso sería en España. Los movimientos migratorios en España, a la hora de verlo, vemos como en el ámbito interno, en el siglo XX se han centrado hacia las grandes zonas industriales. Se centraron en la zona de Madrid, toda la zona de Castilla marchó hacia este centro industrial, a la zona de Barcelona, Cataluña, a la zona del País Vasco y también a los grandes centros urbanos. Los podéis ver Zaragoza, Valencia, la zona de Sevilla, Valladolid, etc. Eso en el ámbito interno, que provocó la salida masiva del ámbito rural y la concentración en las urbes industriales, de sector servicios o administración. En el ámbito de emigraciones externas se centraron hacia América, sobre todo en el siglo XIX, principios del XX, y a lo largo del siglo XX evolucionó hacia Europa. Aquí podemos ver cómo la población española fue fundamentalmente emigrante, mirad las cantidades de cifras que tenemos anualmente, y cómo solamente desde hace 30 años esa emigración se ha frenado. Esa emigración de españoles que salen de España. Como podéis ver, España ha sido históricamente una población que se iba. Éramos lo que ahora vemos de cantidad de oleadas de africanos que señalan en los periódicos
que marchan hacia Europa, nosotros éramos los que marchábamos hacia Europa o hacia América anteriormente. Eso cambió en el siglo XX, a finales. Aquí podemos ver cómo el movimiento migratorio se frena, al mismo que se produce un desarrollo económico también, hay que reconocerlo, y hay una llamada a la población inmigrante. Y esta es la población inmigrante que ha ido creciendo. ¿Dónde se ha concentrado? Podéis ver que se ha concentrado donde hay una demanda de población, en la costa de nuevo y en Madrid, fundamentalmente donde hay mayor densidad. Como podéis ver, los colores oscuros significan mayor densidad, mayor porcentaje de población extranjera respecto a la total. Aquí se puede ver la evolución de los movimientos migratorios en España, internos y externos, como hemos visto antes. ¿Por qué se produce esa concentración en unos lugares frente a otros? Pero esto requiere primero explicar el concepto de densidad demográfica, que se refiere, ya lo hemos estudiado, a la cantidad de población en función y en relación con el espacio. Habrá mayor cantidad de población en unas zonas que en otras, aunque la media ya la vimos, estaba en torno a 90 habitantes por kilómetro cuadrado en España. Hay unas zonas más pobladas frente a otras. ¿Dónde os gustaría vivir? Bueno, pues si nos ponemos a analizarlo, la mayor parte de los estudiantes que he tenido señalan normalmente zonas urbanas con gran cantidad de servicios, gran cantidad de opción económica, zonas con buen clima, cerca de la playa, como no, que haya agua, y servicios, que haya un buen clima, que haya una importante economía para que nos dé trabajo, es la respuesta que soléis dar. Esto, en este esquema se puede ver muy claro. Cosas necesarias. Si no hay agua, no se puede vivir. Clima templado favorece esa vida más fácilmente en zonas de valles y llanuras con buenos climas que en zonas de alta montaña. Y si tenemos recursos minerales y energéticos que den riqueza, lo facilita aún más. Esto lo podemos ver en una gran actividad económica. Son aspectos físicos y humanos que favorecen la concentración de la población. Las grandes poblaciones mundiales se concentran en estos lugares donde se dan estos hechos. Ejemplo, Europa, Estados Unidos, Asia oriental y meridional, frente a zonas de grandes vacíos en el mundo. Las zonas más frías, las zonas más áridas, las zonas cálidas y húmedas como las grandes selvas. Y esto visto en España, pues estas mismas causas nos llevan a que los grandes focos de población se dan en la periferia o litoral, es decir, la costa. Salvo la excepción de Madrid, porque se dan estas situaciones físicas favorables y además una gran actividad económica que ha hecho una llamada para la población. Frente a esto nos encontramos el interior abandonado, con la excepción de Madrid. ¿Por qué? Porque el ámbito rural cada vez sus actividades económicas producen menos riqueza y menos efecto llamada. El ejemplo es lo que se llama la Laponia española, que sería la zona de Teruel, la zona oriental de Guadalajara, por ejemplo, parte de Cuenca, lugares que presentan menor población que las zonas más frías de Europa. Ahora, esto visto en el mapa, pues ya lo hemos visto donde se produce la gran concentración de población, pero el que nos interesa es España. En España vemos cómo Madrid ha aumentado importante su población y su densidad concretamente, frente al resto, al alrededor de ese interior que es vacío, interior despoblado. La periferia, en cambio, presenta una mayor densidad demográfica. La costa norte es una situación singular porque, como veis, todavía tenemos un color de una densidad media, pero se está produciendo un envejecimiento y además la natalidad va reduciéndose de forma importante. Por eso, probablemente se dé una caída en la densidad en los próximos años. Aparte de esa desigualdad que estáis viendo entre las provincias, interior, periferia, hay que destacar también que dentro de las provincias, las zonas urbanas, frente a las rurales, presentan una mayor concentración. La causa, la que hemos visto antes. La causa de esa desigual distribución es económica, fundamentalmente, y produce graves problemas económicos, políticos